Aquellos que habéis recibido el anuncio del mensaje que hoy iba a compartir con vosotros por los medios WhatsApp o por otros medios, por otras redes, veréis que el título es El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Y eso es lo que quería compartiros hoy en esta noche, y fundamentalmente basado en un texto que encontramos en Mateo 6. Ahora, ¿qué es el afán y qué es la ansiedad? ¿No? Eso es bastante recurrente, poder ir a un diccionario de la Academia Española y poder leer qué significa o qué representa esas dos palabras, ¿no? Porque, bueno, más o menos podemos tener una idea de lo que es, pero a veces cuando leemos las definiciones de lo que son estas palabras, vamos profundizando un poco más en lo que eso significa. En algún texto, y ahora leeremos, en algunas Biblias aparece la palabra afán y en otras Biblias aparece la palabra preocupación, ¿no? O preocupados. En un sentido, esa es un poco la idea que aparece o que se deriva de esa cuestión, ¿no? El afán es el deseo intenso, un esfuerzo, un empeño, un ansia, podrás decirlo, por alcanzar o conseguir alguna cosa. Tenemos afán de estudiar, por ejemplo. Bueno, algunos sí y otros no, pero hay un afán por alcanzar algo, por conseguir alguna cosa. Y en un sentido a veces tenemos el afán de aprender o el afán de comprender o el afán de perfeccionar algo que estamos haciendo y que queremos que salga mejor, ¿no? Y tenemos un afán por conseguir y por alcanzar aquello. Y eso nos genera una preocupación, ¿no? La preocupación de esforzarme para conseguir alcanzar aquello que deseo, que busco con intensidad, ¿no? Ahora, la otra palabra que os he compartido es la ansiedad. La ansiedad es un estado de agitación, de inquietud, es un estado de ánimo, es una angustia que suele acompañarnos en muchas ocasiones y que, tristemente, la ansiedad produce en ocasiones enfermedades, y enfermedades en un grado extremo, enfermedades graves, enfermedades que afectan a nuestra mente, enfermedades mentales, y eso realmente causa situaciones realmente de dificultad, de tal manera que puede llegarse a través de vivir muchos periodos de ansiedad a ciertas neurosis que nos impiden y que no permiten estar sosegados o estar en paz. Está en un estado continuo de ansiedad, de angustia, desasosiego, inquietud, intranquilidad, preocupación desmedida, por así decirlo, ¿no? Y eso se produce, en muchas ocasiones, se puede producir por el exceso de nuestra preocupación. Si estamos muy, muy, muy preocupados, podemos llegar a un momento en que esa preocupación se convierta en ansiedad. Y tenemos una ansiedad por las cosas o por conseguir aquello que deseamos conseguir o por alcanzar aquella meta que deseamos alcanzar, ¿no? Y cuando esa preocupación, y ahora hablaremos un poco de la preocupación también, esa preocupación se nos convierte en ansiedad, nos está generando un problema, o nos puede llegar a generar realmente un problema. Yo no sé cuántos de aquí, si hay alguien que no está viviendo una situación que le preocupe, que levante la mano. Si hay alguien que no está viviendo una situación que le preocupe, que levante la mano. Una situación, sea personal, sea familiar, sea eclesial. Si alguien, o sea laboral, si estáis en el periodo de trabajo, etc. Si alguien no está preocupado por alguna de estas áreas, que levante la mano y diga: yo no tengo ninguna preocupación, o yo no me preocupan estas cosas. Pero en cambio, en muchas ocasiones decimos, cuando estamos cerca de Dios, que no estamos preocupados. Pero no es tan real, creo yo. No es tanto esta realidad. La situación personal de cada uno, los problemas familiares, laborales, la guerra que estamos viendo cada día en las noticias, la muerte que estamos viendo cada día en las noticias, a mí me ponen muy malo, me ponen fatal. Y además lo dan siempre a la hora de comer o, en fin, cuando quieres estar tranquilo viendo alguna cosa en televisión o lo que sea, y ver las noticias, patapam. Y estas situaciones, estos problemas que evidentemente vivimos a nuestro lado, el aumento de precios, la inseguridad, la mentira, y hablo desde la perspectiva española,
la mentira que estamos viviendo en nuestro país, en España, donde procedo, eso me crea preocupación, me crea cierta situación de enfado personal también. Y me crea la preocupación de decir hacia dónde vamos, ¿no? O cuál es el camino que estamos llevando a nivel mundial, a nivel local, a nivel de un país o a nivel de una situación determinada. ¿Cómo podemos rebajar o que esa situación de preocupación no nos afecte de una forma ya más profunda y nos produzca un proceso de ansiedad? Desgraciadamente conozco a personas creyentes que están o han pasado o están viviendo una situación de ansiedad y están yendo a una persona, psicólogo o psiquiatra, que les está ayudando a superar esta situación. Y cuando tenemos necesidad, pues ahí están, ¿no? Y gracias a Dios que podemos tenerlo y que podemos beneficiarnos de ellos. Si son creyentes, perfecto. Si no lo son, a veces nos recomiendan cosas que quizás no son demasiado correctas. Pero si tenemos la oportunidad y conocemos a hermanos y hermanas que están asistiendo a psicólogos o psiquiatras cristianos, que los hay y buenos, nos alegramos y algunas veces hemos recomendado a hermanos y hermanas decir, ves, acude a este psicólogo o psiquiatra que es cristiano y él te podrá orientar porque tiene algo más que dar que cualquier psicólogo o psiquiatra no cristiano. ¿Cómo podemos rebajar esa situación para nosotros? Y quisiera, y ahora sí, ir a ese texto de Mateo que os he dicho, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Antes, Mateo nos habla, y en este caso está escrito, el Sermón del Monte. Es el mensaje de Jesús del Sermón del Monte. Estos versículos que vamos a leer están encuadrados dentro del Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo. Lucas también lo cita, pero Mateo lo hace como mucho más amplio lo que Jesús dijo en ese momento. Describe las claves para aquellos que quieren vivir el reino de los cielos. Para aquellos que hemos decidido seguir a Jesús y queremos vivir de acuerdo con los principios del reino de los cielos, del reino que Él nos propone. Es decir, las características de aquellos que decidimos seguir los principios que encontramos en la palabra de Dios y concretamente en ese texto Jesús expuso y planteó estos principios y en obediencia buscamos ser fieles seguidores de las instrucciones que Jesucristo nos dejó en su paso por este mundo antes de su muerte y resurrección. Y para ello vamos a leer los versículos del capítulo 6, versículos 25 al 34. Voy a leerlo, aunque en la Biblia Reina Valera aparece afanéis, esa es la palabra que figura ahí, en la versión, nueva versión internacional y en otras versiones aparece más bien la palabra preocupéis, afán y preocupación, o sea, son dos sinónimos de una misma idea, ¿no? Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, vaya. Eso es una preocupación que debería ser normal, ¿no? Dice Jesús, no os preocupéis por lo que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido. ¿Por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora os animo a que leáis en voz alta el siguiente versículo junto conmigo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Bueno, es un texto que seguro que habéis leído más de una vez.
seguro que no es nuevo para nosotros. Seguro que lo entendemos, es fácil de entender, no es nada complejo el texto que Jesús, que Mateo dejó escrito y que fueron palabras de Jesús en el monte, en el Sermón del Monte, ¿no? Pero me gustaría destacar algunos detalles. Concretamente, 4 razones para intentar no caer en ese proceso de preocupación que nos lleva a la ansiedad y a la angustia. Porque caer en la ansiedad y en la angustia nos roban la paz. Caer en la ansiedad o en la angustia nos termina robando la paz de nuestro corazón. La primera razón que encuentro en ese texto es la que encontramos en el versículo 25, que vuelvo a repetir. Por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios nos ha dado la vida. Esto es algo que todos y cada uno de los que estamos aquí podemos firmar y confirmar. Dios nos ha dado la vida. Ahora, si Dios nos ha dado la vida, y estamos convencidos, seguros de que eso es así, y creo que todos aquí podemos afirmarlo así, ¿cómo no nos dará todo lo necesario para vivirla? ¿Verdad que es una cuestión, viniendo de Dios, bastante lógica de entender? ¿Cómo no nos dará todo lo necesario para vivirla? Si nos ha dado un cuerpo, ¿cómo no nos dará el vestido para ese cuerpo? Dios no es solo nuestro creador, porque así nos hizo, nos creó, sino es también nuestro sustentador. Dios es nuestro salvador, es también nuestro proveedor, proveyéndonos de todo lo necesario. Provee para nuestras necesidades básicas, comida, ropa, techo. Pero ¿lo creemos? ¿Lo creemos firmemente? ¿Lo creemos seriamente? O quizás estamos pensando, voy a echarle una mano a Dios. Yo no sé si Dios hará esto, voy a intentar ayudarle. Voy a preocuparme por aquello diario, por aquello necesario. Y esa preocupación a veces se convierte en ansiedad, cuando lo que consideramos que debiéramos de tener, no tenemos. Cuando lo que consideramos que necesitamos, no llega. Cuando lo que tenemos por delante es preocuparnos por lo que será el día de mañana, por nuestra comida, por nuestro vestido o por los de nuestros hijos, por nuestra familia. Y en muchas ocasiones pensamos, bueno, ¿y si Dios está muy ocupado en otras cosas y quizá no está pendiente de mí? ¿Y si Dios tiene muchas cosas en la cabeza y se olvida de que yo necesito comer o vestir o un trabajo que me ayuda a comer, tener un trabajo para poder conseguir ese alimento necesario, etcétera, etcétera? Muchas veces decimos que sí, creemos evidentemente que Dios nos ha dado la vida, pero en ocasiones nos olvidamos de que si Dios nos ha dado la vida, Dios también va a darnos lo que necesitamos para nuestra manera de vivir, para nuestra vida. Y eso a veces lo olvidamos. Y el texto lo que nos está diciendo es justamente esto. ¿No es la vida más el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, no os preocupéis porque Dios sabe que tenéis necesidad. Dios conoce que tenéis absoluta necesidad de estas cosas. La segunda razón es que Dios nos da ejemplos de vida en ese texto. En los versículos 26 al 30 nos está hablando acerca de las aves del cielo, que no siembran ni siegan, y eso lo podemos observar y lo podemos contemplar y ver, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y acostumbra, cada vez que expone una situación como esta, a acabar con una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y eso son preguntas de reflexión, ¿no? Jesús hacía preguntas para que los oyentes que habían en ese lugar, en ese momento, como en otras escenas, en otros lugares, pero en ese momento estaba haciendo preguntas de reflexión. Además estaban en el campo, estaban viendo seguramente las aves cómo se movían por ahí en medio entre aquellos que estaban escuchando, ¿no? Aún sigue más diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, poder añadir a su estatura un codo? Bueno, eso es algo muchísimo más entendible, ¿no? Es decir, vamos a ver, por mucho que yo me preocupe en esto, seguro que no voy a crecer un codo ni un centímetro, ¿no?
Pero esa es un poco una reflexión también, ¿no? Una reflexión sobre todo a las cosas que realmente consideramos importantes en nuestra vida. Incluso nos habla también el versículo 28 del vestido, ¿no? Afanarnos por el vestido. Cuando los lirios del campo, dice, no tejen, no trabajan, no hilan, no hacen nada, pero Dios les ha dado esa hermosura increíble. Tanto es así que aquellos judíos que conocían la historia del pueblo de Israel y sabían de Salomón y habían oído de Salomón, de las riquezas de Salomón, les dice, ni aun Salomón en toda su gloria, y así se consideraba Salomón como el rey espectacular, el rey increíble, ni aun con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Posiblemente en ese campo habían algunos lirios que podían observar a aquellos que estaban escuchando, ¿no? Las aves del cielo, el sentido común, la preocupación desmedida produce daños emocionales y físicos que son en muchas ocasiones irreparables. Las flores del campo, ¿cuánto no nos hará el Señor? ¿Cuánto no apreciará mucho más tu vida, mi vida, que las mismas flores? ¿Y cuánto no se ha preocupado Él de ellas, no se va a preocupar de mí? Quiero leeros un texto que encontramos en Proverbios, en el capítulo 3, y dice así el texto, muy interesante este texto con respecto a la sabiduría. Hijo mío, dice ese texto, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué palabras más increíbles, ¿no? En saber, en confiar en aquel que podemos confiar, en el único que podemos confiar. Él está pendiente de ti, está pendiente de mí, pendiente de tus necesidades, pendiente de mis necesidades. Pero a veces nos cuesta seguirlo, a veces nos cuesta entenderlo y sobre todo nos cuesta más ponerlo en práctica. Pensar que el Señor sabe de qué tengo necesidad. Nos cuesta, a mí me cuesta. Yo creo que no soy el único que vivo esa experiencia, ¿no? Pero qué importante es recordarme a mí mismo y recordarnos todos hoy que el Señor está preocupado por ti, que el Señor tiene más preocupación por ti y por mí que yo mismo o tú mismo. Otro aspecto, otro punto interesante, otra razón, es que Dios nos da las experiencias vividas, y eso lo vemos en los versículos 31 y 32. Dice el texto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, y contrasta, ¿no? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas ellas, de todas estas cosas, ¿no? ¿Qué comeremos o qué beberemos? Esa es la preocupación que nos ocupa mucho tiempo, ¿no? No me refiero ahora qué haremos esta noche para cenar o qué haremos mañana para comer, ¿no? Me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la provisión, ¿no? A saber la preocupación de saber cuándo y qué haremos o qué tendremos, ¿no? Y dice y hace una comparación con los gentiles, con aquellos que no creen, ¿no? Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuántas veces nosotros no nos comportamos como los gentiles, ¿no? Que buscan estas cosas, que buscan la garantía de tener seguras estas cosas, de no confiar tanto en que el Señor nos proveerá, nos dará, sino en buscar nosotros la provisión, cuando tenemos un Dios maravilloso, que cuida de las aves, que cuida de las flores, un Dios que cuida de cada uno de nosotros, que nos considera por encima que nos considera mejores que las flores y las aves. Si Dios cuida esto tan, digamos, de segundo orden, ¿cómo no va a cuidar de aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él? ¿Qué experiencia has tenido en tu vida? ¿Qué experiencias? Porque eso se trata de ver las experiencias vividas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Si has tenido una experiencia personal de ese tipo, ¿no?
Dios te ha guardado, te ha bendecido en los pasos que diste, y no me refiero ahora solamente a la comida o la bebida o en el conseguir un vestido para salir a la calle, sino en nuestras experiencias personales con el Señor. Cuando hemos tenido necesidad de ver la provisión de Dios y de ver cómo Dios nos guía y cómo Dios nos dirige y cómo Dios nos ha solucionado ese problema que había delante nuestro. Que quizá nosotros tratamos anteriormente de solucionar a nuestra forma de entender, a nuestra forma de ver, que pusimos todas nuestras herramientas, por así decirlo, para conseguir alcanzar un objetivo y no lo pudimos conseguir. Y en cambio, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos ayudó y abrió puertas o ventanas y al final conseguimos alcanzar ese objetivo. Cómo Dios te fue o te está guiando en tu andar diario, en tu forma de caminar, en tus necesidades diariamente, ¿no? El Señor fue fiel, el Señor sigue siendo fiel y el Señor será siempre fiel. Y eso es una promesa que encontramos en la palabra de Dios para cada uno de los hijos, de sus hijos, que confían y confiamos plenamente en Él. Por tanto, ¿por qué nos preocupamos? De tal manera que algunos llegamos a la ansiedad y a sentirnos derrotados y a sentirnos sin fuerzas, sin ánimo. ¿Por qué nos preocupamos? Porque la preocupación nos ha llevado, sin darnos cuenta, a esa experiencia de afanarnos por conseguir las cosas y ver que no las conseguimos, y eso nos produce ansiedad y angustia en nuestras vidas. Por último, una cuarta razón. Dios nos da la clave para vivir. Versículos 33 al 34. Dios nos da la clave para vivir. Una clave que debemos de poner en práctica, de ponernos a entender y asimilar plenamente y practicarla en nuestra vida. Dice el versículo 33, más buscad, lo hemos recitado, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las prioridades. Dios está diciendo, la prioridad no es tanto que busques el alimento que necesitas, no es tanto que busques el vestido, no es tanto que busques lo que tienes que tomar o beber, sino busca a Dios. Esa es la prioridad, ese es el principio importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto Dios proveerá. Yo sé que a veces lo decimos muy alegremente, pero en nuestro interior a veces nos cuesta aceptarlo, nos cuesta entenderlo. Y a veces lo tenemos muy, muy claro y otras veces no lo tenemos nada claro. Y seguimos con nuestros tropezones, con nuestras dificultades y con nuestras cosas. Todas estas cosas serán añadidas. Es una promesa del Señor para aquellos que confían en Él. Si buscas el reino de Dios. Es una promesa condicional. Tienes que buscar el reino de Dios. Pero es una promesa también diaria. Busca a Dios. Busca a Dios. Cada día busquemos a Dios. Yo sé que a veces nos cuesta. Que a veces estamos muy, muy atareados con nuestra vida laboral, social, familiar, etcétera, ¿no? Pero la condición es busca a Dios y todo eso será añadido. Hacer la voluntad de Dios es el principio que debemos de anhelar y buscar con deseo y con la fuerza suficiente para poder conseguir. A veces decimos, o algunos dicen, es que no conozco cuál es la voluntad de Dios. Es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, la voluntad de Dios está revelada en la palabra de Dios. La voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios. Y muchas veces queremos que Dios se nos manifieste de una forma especial o espectacular, a través de un sueño, a través de una experiencia. Puede hacerlo, Dios puede hacerlo, sin duda. Pero Dios dice, está en mi palabra. Sabes cuáles son los pasos que debes de dar. Sabes qué es lo que debes de hacer. Entre ellos lo que estoy compartiendo ahora, que está escrito ahí, ¿no? Pero muchas veces esa voluntad de Dios que nos dice qué es lo que debemos de hacer, contrasta, choca con nuestra voluntad personal. Y nuestra voluntad personal sería conseguir aquello de una forma inmediata, rápida, urgente, y el Señor a veces nos dice, espera que no es el momento, o espera que eso no te conviene, o eso déjalo en mis manos, yo lo haré en su momento, cuando sea el punto, el momento necesario, cuando sea el momento en que realmente pueda dártelo, pero no cuando tú quieres. Y eso es lo que a veces se contrapone en muchas ocasiones nuestra voluntad personal y propia de querer alcanzar y conseguir algo con la propia voluntad de Dios.
cuando descubrimos y cuando conectamos con la voluntad de Dios que encontramos en su palabra, cuando seguimos y buscamos la forma de ser obedientes a la palabra de Dios, y lo que hemos leído, lo que he leído de Proverbios, nos está hablando de cómo hacerlo, cómo adquirir sabiduría, cómo entender quién es el Señor para mi vida. Es cuando Dios nos va guiando y va abriendo las puertas necesarias para alcanzar y para darnos lo necesario en nuestra vida diaria. Ahora, hay 3 limitaciones que quería citar con respecto al texto. En primer lugar, una limitación es que ese texto se aplica a los que quieren seguir o quieren formar parte del reino de los cielos, aquellos que hemos dado un paso de fe con respecto a seguir a Jesús, aquellos que nos declaramos como cristianos. Y si lo hemos hecho, somos cristianos, tenemos la posibilidad de tener esa relación y esa comunión con el Señor. Si no lo has hecho, si hay aquí alguna persona que aún no ha dado ese paso de fe, aún no ha dado o entregado su vida a Cristo, debes de hacerlo, porque esa es la única forma, la única manera en la que Dios va a sustentar tu vida, en la que Dios va a ayudarte en ese proceso personal que estás viviendo, esa situación que puedes estar viviendo. Dios promete también, la segunda limitación, es que Dios no promete nuestros lujos, no promete darnos lo que nos gustaría, una vida de lujo, sino nos indica y promete cubrir nuestras necesidades básicas. Y ahí podemos tener nuestras diferencias, ¿no? Para algunos la necesidad básica es una y para otros seguramente es otra. Pero Dios va a cumplir en ti y va a darte lo que sea, lo que tiene que ver con tu necesidad básica, no con ningún tipo de lujos. Y me gustaría leeros en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, y dice así con respecto a una ofrenda que recibió el apóstol Pablo. Me alegro muchísimo, dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, en el Señor, de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Claro está que teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y termina diciendo ese versículo que conocemos de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante vivir una vida y la experiencia que está detallando aquí Pablo con respecto a su experiencia personal, a su vida personal. Quizá nosotros hemos vivido también situaciones así, en las que hemos tenido abundancia o en las que hemos tenido escasez, o como Pablo, en las que hemos pasado hambre. Y Pablo lo especifica así claramente. Ha habido momentos en los que he tenido hambre o que he pasado hambre, pero he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, porque tenía y estaba aferrado al Señor, estaba confiado en que el Señor no le iba a abandonar, no le iba a dejar, como así fue. Ahora hay una excepción a la norma, porque muchas veces pensamos, bueno, entonces a los cristianos todo nos va bien, no tenemos ningún problema, recibimos abundantemente de todo porque Dios así lo ha prometido. Fijaos lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un capítulo que nos habla acerca de la fe y está detallando y describiendo personajes con respecto a la fe, algunos conocidos con nombre y otros, como al final del capítulo, que no se citan los nombres, pero que pasaron por situaciones difíciles. Fijaos lo que dice en el versículo 11:35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Bien, estupendo. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. No renunciaron a la fe que habían depositado y fueron muertos a golpes, dice. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes. Posiblemente algunos de nosotros se han encontrado en esta situación. Ya no digo muerte porque si estáis aquí, ese no fue el caso, ¿no? E incluso cadenas y cárceles. Posiblemente algunos cristianos, hermanos nuestros, están pasando por esta situación en países donde tristemente hay persecución para los cristianos.
Otros, dice el versículo 37, fueron apedreados, aserrados por la mitad. Cuidado, lo que está diciendo. Asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. La Biblia no está diciendo que todo es de color de rosa, no está diciendo que todas las situaciones son iguales. No pienses, ojalá que no pase, no pienses que no puedas verte inmiscuido en una de estas situaciones o circunstancias. Ojalá que no. Nadie, yo no quiero tener o pasar por esta situación y no quiero que vosotros también la paséis. Pero podría ser que pasara. Y algunos cristianos que nos han precedido han pasado por esta situación. El mundo, dice el versículo 38, no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y por cavernas. Muchos vivieron y viven en situaciones parecidas hoy en día en algunos lugares del mundo. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y si vemos todo el capítulo 11, está hablando de que descansaban en la promesa de lo que iba a venir, en la promesa de lo que espera, de nuestra esperanza, que es estar con el Señor para siempre en gloria. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de esa promesa. Murieron antes de encontrarse o de ser llamados a la presencia de Dios. Nosotros todavía tenemos esa esperanza de que el Señor venga a buscarnos, pero estos que relata aquí ya pasaron por esa experiencia de muerte y no vivieron o no vieron el cumplimiento de esa promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Es decir, aún a pesar de las circunstancias de dificultades, por eso decía que no pensemos que todo es bueno, que todo es de color de rosa, que Dios puede permitirnos pasar por dificultades como las que hemos mencionado o hemos redactado, hemos leído en este texto, ¿no? Por lo tanto, es una excepción a la norma. La norma es que Dios está al cuidado de nosotros. La norma es que Dios va a proveernos. La norma es que Dios va a cuidar de nuestras vidas, en la medida en que nosotros descansemos en Él, en la medida en que nosotros confiemos plenamente en Él, en la medida en que nosotros dejemos las preocupaciones en sus manos y no tratemos de buscar soluciones por nosotros mismos. Termino. ¿Qué es lo que te angustia? Si es algo que te angustia. ¿O qué es lo que te preocupa? Quizá no es tan fuerte como decir, bueno, angustiado, no estoy, pero preocupado, preocupada, sí. Me preocupa esto, me preocupa aquello, me preocupan mis nietos, me preocupan mis hijos, me preocupan mis padres, me preocupa que el trabajo tengo problemas, me preocupa problemas que hay en mi familia, problemas en la iglesia, me preocupan cosas, me preocupan cosas. Pon nombre a estas preocupaciones. Escríbelas. No pienses ahora en las cosas que te preocupan, que seguro que vendrán algunas a la mente. No las pienses, escríbelas, apúntalas en un papel. Porque es la forma en que lo anotes, la manera en que lo escribas, vas a tener una oportunidad para orar por estas cosas. Vamos a tener una oportunidad para presentar aquellas cosas que hay preocupación en nuestra vida, que hay preocupación en nuestro corazón. Y el Señor nos invita a traer a sus pies todas esas preocupaciones que hay en nuestra vida, que las hay. Lo importante es que esas preocupaciones no nos generen angustia, no nos creen una sensación de dolor que apague nuestro amor, nuestra paz, que nos angustien y nos generen un dolor que no podamos soportar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe a poder pensar en lo que hemos reflexionado en esta noche, ¿no? Que podamos presentar nuestras situaciones y circunstancias delante del Señor. Él va a aliviar nuestro corazón, nos va a ayudar. Y si en algún momento nos es difícil eso, pidamos ayuda. En la Iglesia, pidamos ayuda a profesionales que nos puedan ayudar en este aspecto para poder llevar a cabo nuestras dificultades y nuestras situaciones. Con el fin, con el propósito, como lo dice el Señor, poner todas las cosas delante de Él. Buscar el reino de Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá detrás. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga
y nos haga entender, comprender y sobre todo trabajar esto, porque eso no es una cuestión que una vez dicho lo que he dicho ya todos entendamos claramente, sino que habrá momentos y crisis en nuestra vida en las que la preocupación nos invadirá y nos generará dificultades. Que en ese momento recordemos lo que este capítulo 6 de Mateo y Jesús está diciéndonos a través de aquellos que queremos hacer las cosas y queremos seguir hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y si os parece terminamos orando, pidiéndole que Dios sea nuestro referente y nuestro guía en todas estas cosas, sobre todo en nuestras preocupaciones. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos habla claramente y a veces nos cuesta entenderla y a veces intentamos ser de ayuda, hacer las cosas según nuestro criterio, según nuestra voluntad, según nuestros propósitos, las preocupaciones que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces nos generan una situación de angustia y nos hacen perder el gozo, nos hacen perder la paz. Señor, ayúdanos a entender y sobre todo a poner en práctica, porque entender con la mente lo entendemos, pero entenderlo con nuestro corazón y entender que necesitamos primeramente buscarte a ti, buscarte de corazón, para que seas tú quien guíe nuestras vidas, quien nos dirijas, quien nos des todo aquello que es necesario. Porque tú conoces perfectamente cuáles son nuestras necesidades, porque tú sabes perfectamente qué hay en nuestro corazón, mucho mejor que nosotros mismos. Te damos gracias por esta iglesia, oramos por cada una de las personas y miembros que se reúnen aquí y pedimos, Señor, tu bendición para que tú les fortalezcas, les bendigas y, Señor, les ayudes a superar cualquier dificultad o cualquier situación de preocupación que sin duda hay en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que sepamos ponerlo en tus manos, presentártelo delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén.